Gracias, Padre. Iglesia, ¿cómo se sienten? Amén, amén. Miren, yo siento como que este domingo, para mí, hoy, domingo 4 de febrero, para mí este es el primer domingo del año. Honestamente se los confieso, porque en enero estuvimos fuera, después estuve enfermo, después no estuvimos acá, tuvimos que congregarnos allá, acá al lado. O sea, tantas cosas que acontecieron en enero, el mes que tiene 365 días, sinceramente un año, el mes de enero. Y siento que hoy estamos como comenzando una nueva temporada. Ayer tuvimos una reunión muy importante con los líderes, con las personas que sirven acá en la iglesia, y hablábamos de tomar esto con seriedad, lo que hacemos. Hablábamos les mencioné que el servicio dominical representa el tiempo que duramos acá, de las 168 horas que tiene la semana. El servicio dominical representa el 1.19% de nuestra semana. Entonces, si usted se pone a pensar, el 1.19% de la semana, honestamente, es nada cuando lo comparamos con el 98.81 restante. Son solamente 2 horas. Y entre las cosas que hemos determinado hacer es ser excelentes a la hora de hacer lo que hacemos para Dios. Solamente, ¿cómo? Amén. Yo pensaba que iba a escuchar más amenes. Ser excelentes, iglesia. Ser excelentes en lo que hacemos para Dios. Entonces, yo me siento que esta es una nueva temporada en la que el Señor está haciendo algo nuevo, en la que nuestros corazones y las intenciones de nuestros corazones estarán al descubierto. Porque el Señor, pues obviamente, es el dueño de su iglesia y nos conoce a nosotros más de lo que nosotros nos conocemos. Amén. Así que esta es una nueva temporada y quiero comenzar predicándoles en esta nueva temporada sobre la gracia. Esa gracia inmerecida que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Ni un amén. Ustedes creen que se merecen la gracia de Dios. Ustedes están muy equivocados. Es gratis, es para todos, pero somos inmerecedores, amados. Amén. Somos inmerecedores, pero gracias a Dios que no nos paga conforme a nuestras obras, no nos paga conforme a como merezcan nuestras acciones, nuestros hechos. Gracias a Dios que todos los días nos extiende su gracia. Aleluya. Miren, hay un versículo que no está en mi bosquejo, pero se lo quiero compartir para que comencemos hablando sobre la gracia, para que comencemos bien. Aleluya. Déjame ver si lo encuentro. Aleluya. Dice Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Grande, Señor, es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amados, en todo, absolutamente en todo, hay propósito de parte del Señor. Pero como estaremos hablando de gracia y misericordia de Dios, yo quiero que usted se recuerde este versículo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grandes son cada mañana. Señor, grande es
tu fidelidad. Amén. Quiero hacer énfasis en esa palabra, tu fidelidad, Señor, tu fidelidad. Amados, lo primero que yo quiero que entendamos sobre este peregrinar, el enfoque, ¿cómo les explico? Estaremos hablando un poquito sobre la gracia de Dios, sobre su santo llamamiento. Y yo quiero que usted, hoy, no es que usted nunca lo hace, pero hoy más que nunca preste atención. Porque creo que este mensaje puede marcar un antes y un después en su relación con Dios. Amén. Si usted presta atención y escucha lo que estaremos comunicándoles, creo que el Señor hará algo especial y marcará un antes y un después en su vida. Lo primero que tenemos que entender es que la fidelidad de Dios, escuche bien, la fidelidad de Dios, no de nosotros, la fidelidad de Dios es grande, diga conmigo, grande. ¿La fidelidad de quién? De Dios. No la de nosotros, la de Dios. Diga conmigo, no la mía. La fidelidad de Dios es grande. Yo quiero que si usted se va a llevar algo en el día de hoy, amados, llévese esto. La fidelidad de Dios es grande. Miren, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, iglesia. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aquí es que quiero que nos enfoquemos. No por obras, diga conmigo, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tenemos que tener claro dos cosas. La primera cosa que tendremos clara en el día de hoy es que la fidelidad de Dios es grande. Que la fidelidad de Dios es grande. Lo primero, la fidelidad de Dios es grande. Lo segundo, que la fidelidad de Dios no está condicionada a cómo tú obres. La fidelidad de Dios no está condicionada a tu accionar. La fidelidad de Dios no está condicionada a que tú hagas o dejes de hacer. La fidelidad de Dios no depende de quién tú eres o de quién tú digas ser. La fidelidad de Dios es fiel, valga la redundancia, porque Dios es fiel y grande es su fidelidad. Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es que no es por obras, para que nadie se gloríe. No es para que digan, bueno, como yo voy a la iglesia, pues Dios es bueno conmigo. Bueno, como yo, qué sé yo, como yo oro, pues Dios es bueno conmigo porque yo oro. Bueno, porque yo hago esto, hago aquello. No es por obras. Nadie es salvo por obras. Pero tengo que hacer el aclarando. Dios se interesa más en mí como individuo que en lo que yo hago. Pero lo que yo hago es un reflejo de quien yo soy en Él. ¿Usted está entendiendo? Como yo vivo mi vida es simplemente un reflejo de quien yo soy en Dios. Hago la salvedad porque ciertamente no son las obras las que nos salvan, pero lo que hacemos, aunque no nos define, en cierta manera dice quiénes somos. Ustedes no me están entendiendo. Déjame decirlo otra vez. Miren, quien yo soy para Dios es más importante que lo que yo hago. Dios se interesa más por mi alma que la responsabilidad que yo tengo acá como iglesia. No sé si usted sabía eso. Dios prefiere salvarme antes que yo sea pastor. Dios prefiere salvarte antes que tú puedas hacer la obra de caridad más grande del mundo. A Dios le interesa nuestras almas. Por eso Jesucristo murió por mí y murió por ti también. Ahora bien, partiendo de la realidad de que Dios me ama más de lo que yo hago, yo respondo entonces haciendo cosas que están relacionadas con quien yo soy para Dios. Entonces, como yo soy hijo de Dios y Dios me ama como hijo, yo respondo a Dios pastoreando como Dios me llamó. ¿Usted me entiende? O sea, lo que yo hago no necesariamente me define, pero es un reflejo de quien yo soy en Él, como hijo. Amados, todos nosotros
tenemos un llamado de parte de Dios. A algunos Dios nos llamó a servirle desde un púlpito, a otros Dios los llama a servir en sus trabajos, a otros Dios los llama a X o Y, pero todos, absolutamente todos los que están escuchando mi voz a través de las redes y los que están acá presentes, tienen un llamado de parte de Dios. Y ese llamado de parte de Dios no depende de quién tú eres o de lo que tú hagas. No depende de ti, porque no es por obras que somos salvos, no depende de ti. Depende de quién, de la fidelidad de Dios. Depende de que Dios es fiel. Aunque nosotros nos comportemos a veces como que no tenemos padre, aunque nos comportemos como bastardos, tenemos un Padre celestial. Y como tales respondemos. Amén. Yo quiero usar un ejemplo bíblico para que usted me entienda lo que le quiero comunicar. Vamos a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Vamos a ir leyendo unos cuantos versículos bíblicos, pero les voy a dar un poquito de contexto de lo que está aconteciendo en Génesis. Miren, Génesis, los 11 primeros capítulos de Génesis son un problema, porque los 11 primeros capítulos de Génesis nos hablan sobre la caída del hombre, nos hablan sobre Caín y Abel, nos hablan sobre Noé, nos hablan sobre la Torre de Babel. En los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, el libro nos muestra el corazón del ser humano, propenso siempre a andar en rebeldía con Dios. Desde Génesis 1 hasta el 11, eso es lo que trata. La humanidad rebelde y Dios tratando con rebeldes. Y se rebelan a Adán y Eva, caen, después acontece lo de Caín y Abel, pues después la inundación, Noé, después entonces viene la Torre de Babel. Es un conflicto que el ser humano tiene con Dios, que no es nuevo. Génesis nos lo muestra, pero yo creo que si nos ponemos a estudiar la historia nos damos cuenta que ese conflicto entre Dios y los seres humanos todavía está ahí. Pero entonces llega Génesis 12, y entonces de Génesis 12 en adelante el Señor está extendiendo y mostrando su gracia de manera constante a todos los personajes envueltos. Y el primero que recibe esta gracia es Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, los versículos del 1 al 3, está el llamamiento que Dios le hace a Abraham. Para que usted sepa, lamentablemente, Abraham tenía una familia. Las disfuncionalidades de Abraham se transmitieron a su familia. Las disfuncionales, las faltas de él, lo que él hizo mal, lo repitió su hijo Isaac, lo replicó su hijo Jacob. Y si usted estudia el Génesis, las historias de estas familias, literalmente todas eran familias disfuncionales. Pero todas estas familias o todos estos hombres tenían algo en común. Dios los llamó. Dios los llamó. Dios no los llamó por quienes ellos eran. Dios los llamó porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Vamos a leer Génesis 12. Aleluya. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 12, versículos 1 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El primer punto, amados,
de este mensaje. Denme un segundito, déjenme. Aleluya. El primer punto de este mensaje es la promesa inmutable de Dios en medio de las imperfecciones humanas. Dios soberanamente llamó a Abraham, no porque Abraham era mejor que nadie. Incluso si usted lee Josué 24:15, Josué le dice al pueblo: hey, ustedes van a tener que decidir si van a adorar los dioses que adoraban sus padres del otro lado del río, del otro lado del Éufrates. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué lo que está diciendo ahí es: si ustedes van a adorar los dioses que adoraban sus antepasados, entre ellos Abraham. La Biblia no dice que él era idólatra, no lo dice. Pero la cultura de él, de donde Dios lo sacó, era una cultura politeísta e idólatra. O sea, usted sabe más que nadie que su cultura influye directamente en su cosmovisión, en cómo usted ve absolutamente todo. Se van a hacer ahora. Si yo les pregunto a ustedes, mis amados hondureños, ¿qué nación tiene la mejor comida? ¿Qué usted me va a decir? Oye, tú no eres hondureño. Amados, si a mí me preguntan ¿qué país tiene el mejor béisbol del mundo? ¿Qué yo voy a responder? La verdad, porque la verdad murió Cristo. La verdad es que absolutamente nadie en el mundo puede contra los dominicanos jugando pelota, figúrese. Nadie. Ganaron un juego. Y el año pasado, ¿quién fue campeón? Fue Dominicana. Allá en Venezuela le ganamos, figúrese. Allá mismo le dimos. Es que esa gente, esos dominicanos son terribles con esa pelota y ese bate. Les regalamos un jueguito para que no se sientan mal. Anyways, usted me está entendiendo. Nuestra cultura influye en nuestra cosmovisión. Porque realísticamente hablando, el mejor país jugando pelota ahora mismo es Japón. Pero nosotros estamos negados, nosotros los hispanos estamos negados, eso es de nosotros. Sí o sí, Jeffer, ¿verdad? Venezuela es más maduro. Cada quien dice, no, soy yo. Pero la realidad es otra. Pero, amados, el punto del mensaje de lo que le estoy compartiendo acá es que tu cultura influye en ti, en cómo tú ves la vida, en cómo tú ves absolutamente todo. Entonces, volviendo al mensaje, Abraham no era exento de esta realidad. Y Dios no lo llamó a él porque él era mejor que su entorno. Dios lo llamó porque era fiel. Dios lo llamó porque Dios quiso llamarle. Dios le llamó, en buen dominicano, porque a él le dio la gana de llamar al hombre. ¿Qué sucede? A través de la historia de este patriarca, que la Biblia en Romanos 11:4 nos dice que le creyó a Jehová, Génesis 15:6, y Romanos 4:11 nos dice que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La Biblia nos dice que es el padre de la fe. La Biblia nos habla de manera exaltando a Abraham. Este hombre, cuando Dios lo llama, no obedeció al instante. Porque si usted se lee Génesis capítulo 11, los últimos versículos, cuando Dios le dice que salga de su tierra y su parentela, Abraham arrancó con toda su familia y se paró en un lugar. O sea, el hombre obedeció a medias. Y por eso cuando vemos en Génesis 12:1 que dice, pero Jehová, nos pone el pero de que independientemente de que él salió con su familia, Dios lo había llamado a él solo. Dios lo había llamado a él a que respondiera y obedeciera. Y él no hizo como Dios le había dado desde un principio. Y es que, amados, escuche bien, la fidelidad de Dios y las promesas de Dios no dependen de la perfección humana. No dependen de que nosotros hagamos o dejemos de hacer. La fidelidad de Dios depende de la fidelidad de Dios. Ni un amén. Lo que Dios va a hacer con cada uno de ustedes no depende de ustedes, depende de la fidelidad de Dios, porque Dios es el que llama. Y Dios le dice a Abraham lo siguiente: mira, te voy a bendecir y la bendición tuya no solamente te va a impactar a ti,
sino que va a impactar a tu entorno. Va a impactar no solamente tu vida, sino al mundo. Y así como Abraham, cada uno de nosotros, amados, tal vez no estemos llamados a impactar al mundo, pero estamos llamados a impactar nuestro entorno. Estamos llamados a ser de influencia positiva a aquellos que nos rodean. Porque uno no sabe si siendo lo que Dios me llamó a hacer, a quién estamos influenciando de manera positiva. Cada uno de nosotros, amados, Dios tiene un plan y un propósito específico para cada uno de nosotros. Ya sea una vocación profesional, ya sea algo ministerial, pero cada uno de nosotros tiene un llamado específico. Ya sea una forma de servicio, ya sea a través del testimonio, pero cada uno de nosotros tiene un llamado específico de parte de Dios. Y Dios llamó a este hombre independientemente de sus imperfecciones. Lo que me lleva al segundo punto. La fidelidad de Dios en nuestro errar. Si usted se lee Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 13, dice lo siguiente. Entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Usted entendió lo que está pasando aquí? Mi hermano, este hombre acababa de escuchar de Dios. Dios le hizo una promesa. Hey, te voy a bendecir. Y no solamente te voy a bendecir a ti, sino que la bendición que tendrás será de bendición para tu entorno, para los que te rodean. Y de repente se presenta una situación y el hombre va donde no lo mandaron y hace lo que no le dijeron que haga. El hombre sale para Egipto para morar allí, para vivir allí. Él salió de la tierra donde estaba, donde le habían llamado a Egipto. Porque, pastor, la situación se puso dura. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Amareto, ¿cómo es? Miren, el temor nos puede llevar a errar y actuar de maneras que son contrarias a la voluntad de Dios. A veces uno toma decisiones basándose en circunstancias momentáneas, pero estas decisiones muchas veces tienen una consecuencia muy duradera. A veces usted toma una decisión simplemente por cómo se siente en el momento, o porque las circunstancias pues obviamente ameritan que usted reaccione, pero no reacciona de la manera correcta. Y pueda que usted retrase algo que Dios tiene para usted con este accionar. Yo entiendo que cada cual, porque tenemos trasfondos completamente diferentes, y cada uno de nosotros también enfrenta una realidad diferente. Cada uno, porque cada uno tiene trasfondos diferentes, y la realidad de todos los que estamos acá no es la misma. Sin embargo, Dios es el mismo para todos. Y la fidelidad de Dios es la misma para todos. Abraham se presenta la situación, sale de donde Dios le había dicho que estuviera. A pesar de haber escuchado de Dios directamente, amados. A pesar de recibir las promesas directamente de Dios, figúrese, el hombre todavía luchaba con la desconfianza y con el miedo. Y el plan que él se propone, egoístamente, usted lo ve, no hay otra manera de decirlo. Él le dice a la mujer: no, es para yo salvar mi pellejo. Dile a ellos que tú eres mi hermana para yo salvar mi pellejo, para que no me maten, porque a ti te van a dejar con vida, pero a mí me van a matar. Y entonces a veces decisiones que nosotros tomamos son simplemente un reflejo de falta de fe y de falta de confianza en el Dios Altísimo, de falta de confianza en su protección
y en su provisión. Eso es. Pero el mismo evento, esta misma situación nos provee a nosotros con una lección muy valiosa que aprender. Y es que nos muestra la naturaleza humana, pero resalta la fidelidad de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor, independientemente de que Abraham estaba mal, aquí usted no sabe quién fue que le salvó el pellejo a Abraham. Dios intervino. Dios tuvo que intervenir porque Abraham estaba pues lleno de temor, no sé. Y el mismo Dios que lo llama, el mismo Dios que él con su accionar niega, es el mismo Dios que va y lo salva. Qué cosas de la vida, ¿eh? Dios demasiado bacano, en verdad. El Señor en su misericordia, amados, y por su fidelidad, Dios no dijo, te vas a ir para Egipto. A Dios nos vimos, yo ya voy a llamar a otra persona que sí responda. Te voy a desechar porque me desobedeciste. Ahí sí soy yo. Tú te fuiste, Abraham. Vaya con Dios. Te borré de mi lista. Soy yo nada más que pienso así, ¿verdad? ¿Cuánta gente ustedes no han borrado de su lista? Por menos de ahí. Amados, gracias a Dios que nosotros no somos Dios. Y gracias a Dios que Dios no actúa como nosotros actuamos. Y que Dios no responde como nosotros respondemos o como responderíamos. Porque yo a Abraham le quito todo ahí mismo. Es más, yo le hubiera dado la mujer a otro y hago la promesa con otro. Por eso soy yo, gracias a Dios que yo no soy Dios. Pero es un reflejo, amados, de la fidelidad del Altísimo, que no depende de si nosotros decimos sí o no. Depende de Él. Depende enteramente de Dios y su misericordia y su bondad. Y es lo que nosotros nos cabe entender. Y nos cabe abrazar. Y se nos hace difícil vivir por esto. De que Efesios nos dice que es por fe, que no es por lo que yo hago. Efesios resalta que lo dice para que nadie diga, para que nadie se pare en el trono delante de Dios a decir, Señor, pues yo hice esto, hice aquello. Señor, pero yo todos los domingos estaba en la iglesia. Nadie puede decir que por algo que hizo, Dios le fue más fiel o menos fiel. Porque Dios es fiel siempre. Dios, la fidelidad de Dios no está condicionada. Es simplemente como Él es su naturaleza. ¿Usted está entendiendo? La naturaleza de Dios es el ser fiel, pero no a nosotros, sino a Él. Porque Dios es fiel a Él y nos extiende a nosotros su gracia y su misericordia. Amados, miren, Dios es siempre por nosotros. Diga, por nosotros. Dios es siempre por nosotros. Siempre por nosotros. Y aunque Abraham actuó de manera errónea e incoherente, Dios utilizó la situación para enseñarle algo y guiarlo. Y es que esta experiencia era parte del viaje, del peregrinar que Abraham había comenzado. Dios había comenzado a procesarlo y este error era parte de. Cuando Dios nos hace una promesa, amados, cuando Dios nos llama, no es como que de repente el llamado de Dios nos cambia el CPU, la manera de procesar. No pasa de la noche a la mañana. No es el llamado lo que cambia al hombre. Es el proceso. ¿Usted está entendiendo? Son muchos los llamados. Son pocos los escogidos.
Dios no llama a todo el mundo, no todo el mundo responde. Pero cuando usted responde al llamado, entonces Dios comienza un proceso de llevarnos a que seamos quien Él quiere que seamos, para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Es un proceso, porque mucha gente es llamada en la Biblia, sin embargo, no mucha gente de repente fue transformada por el llamamiento. ¿Me explico? Usted ve el llamado que recibió David. Cuando David es ungido como rey, ¿usted cree que él fue derecho al palacio? ¿Usted sabe qué hizo él después que se le ungió como rey? Regresó a cuidar ovejas. No era el tiempo. Tiene el llamado, pero Dios comenzó el proceso. Porque usted se da cuenta que lo llaman para ser rey, de repente se presenta lo que se presenta y se presenta una oportunidad para tener un acercamiento al palacio, no como rey, sino como siervo primero. ¿Entienden? Primero fue siervo antes de ser rey. Primero Dios tiene que procesarnos antes de darnos la responsabilidad del llamado. Y a veces ejercemos el llamado y todavía Dios está procesándonos. ¿Me entienden? Porque no es necesariamente el llamado lo que te transforma de una vez. Ya, Dios me llamó y ya, aquí estoy. Amados, no es así que funciona. Dios tiene que obrar y cada uno de nosotros tiene que peregrinar y comenzar un proceso en el que Dios se encarga de mostrarnos quiénes somos. Pero también en el mismo proceso Dios se encarga de mostrarnos quién Él es. Y Abraham entonces le demostró a Dios quién Él era. Bueno, Dios sabía quién Él era, pero Él vio quién Él era realmente. Bueno, yo todavía no confío. El Señor me habló directamente, se presenta una situación y yo me salgo de la tierra a la que Dios me llamó, me mandó a morar. Porque es que, Señor, hace hambre, hay una situación, tengo que trabajar, tengo que proveer, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces, como tengo que hacer lo que tengo que hacer, no puedo serte fiel en esto hasta que no resuelva esto. ¿Usted está entendiendo? Pues el llamado. Si hubiera sido el llamado lo que transforma, Abraham se hubiera quedado ahí esperando que Dios haga un milagro. Porque ¿qué le dijo el Señor? Te voy a bendecir. Y de manera implícita Dios le dice, te voy a prosperar. O sea, no te va a faltar ningún bien también. ¿Usted está entendiendo? Sin embargo, se presentó la situación y el hombre hace todo lo contrario de lo que un creyente verdaderamente padre de la fe hubiera hecho en ese momento. Porque no es el llamado lo que nos cambia, es el proceso. Es el proceso. Usted sabe que una persona, me voy a meter en un lío con esto que voy a decir, pero igual. Una persona que de manera continua, de manera responsable y constante, se cuida físicamente, le es más difícil agarrar libras que alguien que se opera. Yo dije, me meten en problemas. Porque el que se opera no pasó ningún proceso, eso es recuperarse y ya. Sin embargo, el que está de manera continua trabajando, absteniéndose, aprecia más y se cuida más, porque es que le costó llegar a donde está. Y el llamado de Dios es a sí mismo. David no podía ser rey en ese mismo instante. No podía recibir un reinado, una responsabilidad tan grande. No estaba listo. Recibió el llamado, pero comenzó un proceso. Abraham recibió un llamado y comenzó un proceso. Y en esto, en ambos, había un común denominador: la fidelidad de Dios para guardarles. Pero usted sabe qué es lo más grande de todo esto. Es que el error no descarrila el destino ni el propósito que Dios tiene. Independientemente que usted en el peregrinar cristiano se equivoque, que todos nos equivocamos, que usted falte, todos faltamos. Esto no determina si usted es llamado o no. El error no descarrila el propósito, para nada. Dios sabe convertir
tragedias en victorias. Dios sabe convertir pérdidas en triunfos. Dios tiene la capacidad. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Independientemente de las circunstancias, ya sean buenas o sean menos buenas, Dios está activamente trabajando, iglesia. Dios de manera activa y continua está haciendo algo. La situación es que nosotros no siempre lo vemos, porque Dios no tiene que rendirnos cuentas. Mira, estoy haciendo esto ahora para que tú sabes, para que no te me desesperes, para que te estés tranquilito ahí. Estoy moviendo aquí las fichas para bendecirte y puedas entonces llevar a cabo el llamado que te he hecho. No, así no es que funciona. Cuando usted a veces le pide a Dios que intervenga en una situación, yo no sé a ustedes, porque ustedes son muy santos para mí. A mí, particularmente, a veces Dios no escucho nada del hombre. Y pareciera como que Dios se olvidó de uno. No, no es fácil. Pareciera como que, ay, Dios mío, Padre amado, Dios de la gloria, Señor. Y entonces uno empieza a hacerle como una lista de todo lo que uno hace. Y Señor, pero mira que yo quiero hacer y que yo quiero hacer esto y aquello, amados, no es por obras. Es la fidelidad de Dios. Y a veces Dios agarra a uno y lo engaveta y nada pasa. Señor, pero yo estoy buscando de ti, estoy aquí orando, ayunando, pidiéndote, clamando, Padre, el templo. Señor, por favor. Y el hombre nada da, ni una señal de nada. Nada. Y me pongo a buscarlo y nada. Señor, pero pícame el ojo, no sé, haz algo para yo saber que tú me estás escuchando. Y el hombre, nada que dice nada. No da señal. Quisiera yo que me dijera, en un par de meses te voy a dar una señal. No, nada. Tiene uno que lanzarse en fe, figúrese, y creer en fe que el Señor está abriendo la puerta. Amados, volviendo al punto, el errar no descarrila el destino que Dios tiene o lo que Dios ha determinado para ti. Dios trabaja en los momentos de éxitos, en los momentos de alegría, y Dios trabaja en los momentos en que nos sentimos que fracasamos o hemos cometido un error. Dios siempre está trabajando, siempre. Y los errores humanos no descalifican a las personas del plan de Dios, a nadie. Los errores humanos no descalifican a nadie. Hay veces que uno comete errores que tendrá que lidiar con las consecuencias del error que cometió. Porque las consecuencias no se las quitan a nadie tampoco. Las consecuencias de nuestras acciones tendremos siempre que lidiar con ellas. Es parte del paquete y es parte del proceso de crecimiento. Usted sabe que el mismo rey David cometió un error terrible. Y cuando usted lee la descripción que la Biblia da del hombre, lo que dice es que era el hombre conforme al corazón de Dios. Y es algo como tan contradictorio. ¿Cómo así que este hombre tenía el corazón conforme al corazón de Dios? Señor, explícame eso que yo no lo entiendo. ¿Cómo alguien que mató, alguien que adulteró, de repente tú me estás diciendo que tiene el corazón conforme a ti? ¿Cómo yo digiero esta información? ¿Cómo yo entiendo esto? Para entenderlo, entonces usted tendría que leerse la historia de la vida de él. Porque ciertamente cometió un error grave, muy grave. Sin embargo, el error no lo desvió del destino y el propósito. Porque Dios le había dicho que de tu descendencia siempre alguien va a reinar. Y aunque ya físicamente no hay alguien reinando en el trono de David, está sentado Jesucristo. Vamos a decir así, Jesucristo es rey por los siglos de los siglos. La Biblia nos dice que Jesucristo es descendiente directo de David.
Y el Señor cumplió su promesa independientemente de quién Él fue en un momento de su vida. Porque un error no determina quién Él era o quién Él había sido llamado a ser. El error o los errores no te descarrila, no te desvía del propósito que Dios tiene. Para nada. Pero son parte del aprendizaje. Porque así como Él cometió una falta, el Señor le dio una sentencia. De tu casa no se va a apartar nunca la espada. Y los hijos de David se mataron entre ellos. Usted se lee la historia, se da cuenta que fue una historia triste, la de los hijos de ellos, de algunos hijos. Es terrible para todo padre. Cuando los hijos se están peleando, imagínense que se estén matando entre ellos. Sin embargo, la Biblia me dice que este hombre tenía el corazón conforme a Dios. ¿Y por qué? El hombre sabía arrepentirse. El hombre sabía reconocer que estaba en falta. El hombre sabía que solamente podía depender de Dios. Y nadie se arrepentía como ese hombre. Nadie adoraba como David. Nadie buscaba de Dios como él lo hacía. Nadie. Instituyó a los levitas, instituyó el servicio de cómo se debían hacer las cosas. Y decía, quisiera yo vivir aquí en la presencia de Jehová. Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, Padre, se secaron mis huesos. El hombre no venía buscando, Padre, bendíceme, mira que está mala la situación. El hombre sabía buscar la presencia de Dios. Nunca estuvo detrás de las bendiciones. Y siempre fue bendito. Porque siempre estuvo detrás del que bendice. Y por eso la Biblia me dice, este hombre tenía el corazón conforme a Dios. Porque es que se enfocaba, es que sabía arrepentirse, es que sabía pedir perdón, es que sabía reconocer. Es que, Señor, quítamelo todo, pero por favor, no me quites tu presencia. Yo renuncio al reinado, renuncio a todo, pero no me quites tu santa presencia. ¿Usted está entendiendo? El error de él no lo descalificó de Dios cumplir su promesa. Porque después de él, el hijo de él tuvo un reinado excelente, no por el hijo. Es que ya había una relación establecida. Pero tampoco fue por David. Fue porque Dios le hizo una promesa a David. ¿Y Dios es qué? ¿Dios es qué? La fidelidad de Dios, amado. Esa es la que nos ha sostenido, la que nos trajo aquí y nos tiene aquí. Es la fidelidad de Dios. ¿Usted está entendiendo? Ahora bien, nosotros respondemos a esa fidelidad de Dios. Nosotros respondemos, obviamente, a la fidelidad de Dios. Y hacemos lo que hacemos porque nos sentimos agradecidos. No sé usted, pero yo me siento agradecido. Por eso asumo la responsabilidad con mucho temor, mucho temblor, pero como un honor también. Porque ciertamente Dios ha sido fiel en medio de mis tantas infidelidades. Dios ha sido fiel, pero los errores no descalifican del propósito, para nada. Amados, para cerrar, gracia en nuestros fallos. Este es el mensaje. Gracia en nuestros fallos, en nuestros errores. Miren, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces, amados, como creyentes, nosotros, en el caso de aquellos que servimos desde el altar, o aquellos que están en liderazgo, uno siempre quiere hacer algo para traerle gloria a Dios. Uno siempre quiere hacer las cosas para exaltar su nombre. Y automáticamente el pensamiento es, bueno, como yo voy a hacer esto para Dios, las cosas van a marchar como yo quiero que marchen. Va a salir todo bien porque es para Dios, pensaría uno. Sin embargo, no siempre es el caso. Yo diría que el 90% no siempre es el caso. A veces uno quiere hacer algo para Dios y encuentra oposición. A veces usted quiere servir a Dios, a veces usted quiere comenzar
con el pie correcto, hacer las cosas correctamente y de repente se levanta algo, se levanta alguien en tu casa o se levanta alguien en tu trabajo. Cuando tú quieres enfocarte ciertamente en hacer algo que le traiga gloria y honra a Dios en lo que estás haciendo, no sé honestamente qué es lo que pasa, Señor, pero se levanta algo. Y yo no soy de darle gloria al enemigo malo. Jehová los reprenda. Yo no soy de los que dice, ay, el enemigo, Jehová los reprenda, porque mi vida no la dirige el enemigo, mi vida la dirige el Dios eterno. Ciertamente reconozco que tenemos un enemigo de las almas que de manera constante está tratando pues de desviarnos de lo que sea, pero yo no me debo a él, yo me debo a Dios. Y cuando se levanta algo, yo no digo, ay, el diablo. No, Jehová reprenda 1000 veces al diablo. El Señor está permitiendo algo. El Señor sabe por qué lo permite. Pero amados, aquí el apóstol Pablo está dispuesto a ir a un lugar a predicar. Y está diciendo que tiene tiempo orándole a Dios para que le quite esto que le es tropiezo, para llevar a cabo la labor que determinaba hacer para Dios. Para Dios, sepa usted, ese hombre se debía a Dios. Ese fue el que dijo que para él morir es ganancia. Él estaba loco por morirse para irse con el Señor. Usted también, yo sé. Yo no, yo quiero que él me deje un ratico más todavía. Pero el apóstol Pablo, el que nos dijo que para él morir es Cristo, morir es ganancia. Él quería ir a predicar a un lugar, pero tenía algo que se lo impedía. Y se cansó de orarle a Dios. Y ese no venía a orarle a Dios y que déjame orarle ahora antes de irme para el trabajo, déjame orarle de camino al trabajo. No, ese se ponía a orar de verdad. Yo estoy orando porque quiero que Dios me libre de esto. Y dice Pablo que 3 veces le oró al Señor. Y el Señor, perdón, entró una alerta ahí. Y el Señor le dijo, hey, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces queremos hacer cosas para Dios y queremos hacerlo con nuestras fuerzas. Queremos hacerlo con nuestra capacidad. Y entonces es como que lo hacemos para Dios, pero yo lo hago con mi fuerza. Yo lo hago con mi capacidad, con mi conocimiento, con mi entendimiento. Porque es para Dios, pero bueno, pues yo quiero hacerlo para Dios, pero es como en mis términos. Y Dios le dice a Pablo, hey, tú quieres hacer esto para mí, pero vas a tener que depender de mi gracia. Vas a tener que depender de mí, porque esa petición que me estás pidiendo no te la voy a remover. Mi gracia es suficiente y es todo lo que tú necesitas. Y gracia, amados, en medio de esta vida tan compleja y difícil, es todo lo que usted necesita. Absolutamente todo lo que necesitamos. Que usted no sabe cómo va a llevar a cabo ciertas cosas, el Señor se puede glorificar allá. Tienes la disposición, el Señor se encarga. La gracia de Dios es suficiente. Miren, la historia de Abraham nos muestra, yo no entré en muchos detalles porque ese hombre metió tantas veces la pata, honestamente, que después se va usted de aquí pensando que el tipo ni cristiano era, que ni era creyente, era un impío. No, era un hombre de Dios, pero que metió tanto la pata que a mí me da, miren, honestamente, yo leí la vida de él y dije, pero si él pudo, yo puedo también. Esa fue mi conclusión. Si él pudo, cualquiera que se proponga puede. Porque él me cometió muchísimos errores. Pero la vida de él es un ejemplo de cómo la gracia y fidelidad de Dios lo sostuvieron. Desde un principio. Y esto es un reflejo de cómo Dios trata con cada uno de nosotros, amados. Nuestra imperfección es una realidad humana. Nuestra imperfección es una realidad, pero la perfección de Dios es otra realidad a la que podemos apoyarnos y ampararnos. Ahí está Daniel diciendo amén. Amén, ¿verdad? Amados, la perfección de la gracia de Dios es una promesa divina. Y como Dios es fiel, Dios nos está diciendo en Efesios que es por fe, no es por obra. Es que tú creas que Dios te sostiene.
es que tú creas que Dios es por ti. Es esto lo que va a obrar en tu vida y te va a llevar a cumplir el propósito que Dios tiene para ti. No es lo que hagas o dejes de hacer, es creer que en medio de las adversidades, en medio de los errores, en medio de nuestro pecado, de nuestras imperfecciones, la fidelidad de Dios permanece. La fidelidad de Dios es constante. La fidelidad de Dios es eterna. La fidelidad de Dios es el común denominador que absolutamente todos los que estamos aquí tenemos. Diferentes trasfondos, diferentes culturas. La gracia de Dios nos unió acá y es la que nos sostiene a cada uno de nosotros. Y la gracia de Dios es un regalo inmerecido, y vuelvo y se los repito, que no depende de lo que hagas o dejes de hacer. Por favor, si se van a llevar algo, llévense esto. No eres tú. Usted sabe cuando te he dicho esta historia de que cuando gente que van a terminar una relación, no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo para terminar la relación. No eres tú, es Dios. No eres tú, no sé, el que le respondiste al Señor, el que más ora, el que más busca. No es eso. Es que Dios es, digan conmigo, fiel. Fiel. Miren, y de manera inevitable para todos nosotros, amados, esta es la realidad. De manera inevitable enfrentaremos momentos difíciles, enfrentaremos momentos donde cometeremos errores, enfrentaremos momentos donde fallaremos y nos sentiremos abrumados. En esos momentos debemos apoyarnos ¿de qué? De la gracia y fidelidad de Dios. Porque algo si hace el enemigo, Jehová reprenda de manera constante ahí, recordándote lo que tú hiciste ayer, lo que hiciste esta mañana, lo que vas a hacer mañana. De manera constante recordándote por qué tú no eres merecedor. Que les recuerdo que es simplemente una mentira. Hay cierta verdad en que no somos merecedores, porque ciertamente no lo somos. No somos merecedores de la gracia. Pero Dios la quiso dar. ¿Qué hacemos? Les pregunto. Si Dios te está extendiendo su gracia, aunque no eres merecedor, pero te lo está dando, aunque no eres merecedor, ¿qué hacemos? Si yo decido darle este teléfono a Jesús, que ha sido malo conmigo, me ha pagado mal, y yo se lo regalo, ¿usted cree que porque Él me haya pagado mal no lo va a coger? Lo coge y lo vende. Ah, ¿te queda con él? Bueno, vende el tuyo, mira para allá. Entonces, nosotros no somos merecedores, pero igual Dios quiso extenderlas. ¿Qué hacemos entonces? Les pregunto a ustedes, honestamente, pregunto para un amigo porque no sé qué voy a hacer con esta gracia que tengo dispuesta y disponible para mí. ¿Qué hacemos? No hay de otra porque es gratis. ¿Y cómo yo la recibo? Por fe. ¿Y qué es la fe? La fe es algo que se siente, que se palpa. Usted se siente hoy con más fe que nunca, aunque uno hace el comentario y lo dice, pero usted la siente, la fe. ¿Cómo se siente tener fe? Díganme. Pues yo la verdad no sé cómo se siente eso. Yo solamente sé que la tengo, porque la misma fe fue la que me dijo que yo venía para acá hoy. Y llegué porque esta mañana pensé, bueno, yo voy para la iglesia. Eso es fe en práctica. Siempre les hago el ejemplo y siempre se los digo. Nosotros todos los días accionamos por fe. ¿Cómo sabe usted que va a trabajar mañana? ¿Cómo usted sabe que va a trabajar mañana? ¿Quién se lo garantiza? Tenemos fe. Es más, ¿cómo usted sabe que después que salga de acá va a hacer lo que se propuso hacer en el día de hoy? Piense un momento. Es la fe. Nosotros usamos la fe todos los días. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que la usamos. ¿Cómo usted sabe que va a hacer lo que se propuso hacer mañana? Es fe. Usted dice, bueno, yo voy a hacer esto mañana. Está ejerciendo la fe. Lo que pasa es que la palabra fe de una vez la espiritualizamos y la ponemos más espiritual de lo que realmente es. Nosotros usamos la fe en nuestro diario vivir para todo, amados. ¿Cómo yo sé que ya saliendo de acá me voy a bajar, me voy a montar en mi vehículo, voy para mi casa?
Es por fe. Es por fe, amados. Y la gracia de Dios nos recuerda que no estamos definidos por nuestros errores. Amados, la gracia de Dios de manera constante nos recuerda que no son nuestros errores los que nos definen. Es su amor y su perdón. No son nuestros errores los que nos definen. Es el amor de Dios y su amor lo que no solamente me define, me sostiene. Amados, la gracia de Dios es un testimonio palpable. Es un testimonio que todos los días nos predica sobre el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Todos los días, cuando usted abra los ojos, independientemente de que tal vez no se encuentre en la mejor estación de su vida donde quisiera estar, recuerde que usted abrió los ojos porque Dios quiso que usted abriera los ojos. Recuerde y tenga pendiente que usted está donde está, aunque tal vez no sea donde quieras estar, porque la gracia de Dios te ha traído hasta este momento. Y si crees, verás la gloria de Dios. Porque miren, amados, esa gracia inmerecida que ha estado en nuestro trayecto, en nuestro peregrinar, va a estar disponible cuando salgamos de aquí. Y va a estar disponible mañana y pasado. Y todos los días hasta que el Señor nos llame. Y entonces cuando nos llame, esperemos que esa misma gracia que nos sostuvo esté con nosotros cuando tengamos que rendir cuentas delante de Él. Porque esto es por gracia y por su fidelidad, amados. ¿Qué les exhorto? Bueno, la gracia y la misericordia de Dios es la que nos lleva a nosotros entonces a repensar o analizar dónde estamos como creyentes. ¿Qué yo estoy haciendo como creyente? ¿Qué estoy aportando yo al reino de Dios como creyente? ¿Cómo puedo yo entonces pagarle a Dios? No puede pagarle a Dios. No hay manera, amados. Usted está en una deuda eterna con el Altísimo. Pero gracias a Dios que el Señor no nos anda cobrando tampoco. Pero estamos en deuda con Él. Entonces la manera de responder a la gracia de Dios es obviamente obedeciendo. Eso es poniendo por obra su palabra. Es decidir nosotros entonces vivir como hijos de Dios. Vivir como Dios nos llamó a vivir. ¿Usted está entendiendo? Y es la misma gracia que en medio de la decisión que tomas de servirle a Dios, cuando lamentablemente te quedes corto, porque lamentablemente nos vamos a quedar cortos, es esa misma gracia que nos va a recordar que esto es por gracia. Y que la gracia está disponible para cada uno de nosotros. Que no es por mérito humano. Que si yo me caí hoy, lo que voy a hacer es levantarme, reconocer humildemente que fallé y seguir caminando, agarrado y amparado en la gracia de Dios, amados. Eso es lo que nos toca a nosotros. Agarrarnos y abrazar la gracia de Dios. Amén. Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Mis amados, esta gracia perfecta nos invita a vivir con la certeza de que no importa lo que enfrentemos, no importan los obstáculos, contamos con un Dios cuya gracia es siempre suficiente. Por tanto, vivamos apoyándonos en esta gracia, permitiendo que ella guíe nuestros pasos y transforme nuestros fallos en escalones hacia una mayor cercanía con Él. Que los fallos o las faltas que cometamos, en vez de alejarnos, nos recuerden que somos frágiles, que somos seres humanos y que necesitamos de Dios. Porque ciertamente
aún hasta para servirle a Dios, usted necesita de Dios. Para estar vivo en esta tierra, necesitamos de Dios. Para hacer todo lo que hacemos, por más grande o pequeño que sea, necesitamos que Dios esté envuelto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús.